buenos días y como siempre gracias por el favor de seguirnos en este martes 18 de diciembre del 2018, así que ¿Cómo ya le, el cómo, año casi yéndose. Buenos cómo le días, está entrando la Alexander. Navidad, compañera? Porque Tú sabes bien, tú sabes bien cómo está entrando la Navidad. Este es un diciembre rarísimo, está como flojo, ¿verdad? pero flojo es poco. ¿A usted le ha llegado alguna canasta? Bueno, déjame decirte que el que no está inscrito en el poderoso sector externo, yo dudo que le llegue ¿Alguna canasta? ni canasta, ni caja, ni nada. Ni canasta ni cajanasta. Nada. Mira, Alexander, tú sabes que antes de iniciar con cualquier tema quizás más político, ayer vi una información en el periódico Listín Diario que a mí me llamó mucho la atención porque es de un jovencito que se encuentra en estado de salud muy grave, no sé si lo viste, Robinson. Pero es Eh, el de la fiebre. no, que hay que hacerle un trasplante de riñones. Mm. Él laboraba desde hace aproximadamente 2 años en el periódico Listín Diario y el periódico Listín Diario trae la historia, recoge la historia, incluso deja en la historia el número de cuentas donde la gente puede contribuir con este jovencito que fue ayer que yo lo leí. Debí de guardar la información para hoy compartirla, porque lo que quiero señalar, ellos están pidiendo en el listín ayuda del despacho de la primera dama para que este jovencito, que es un joven de muy escasos recursos, estudiante en la OIM, que ha tenido que abandonar sus estudios, todo por la enfermedad, su padre, Pero que tiene era el chofer, donante ya. tiene el donante, pero no tiene el dinero para hacer el Y, es un, trasplante y el y tratamiento. debe de rondar. Y un donante que apareció, que ni siquiera lo conocía, y dijo, no, no, yo me presto para donarle el riñón, porque él tiene una deficiencia. Sus riñones no se desarrollaron lo suficiente y él necesita ese trasplante. Pero lo que yo digo es, ¿cómo es posible? Él necesita unas inyecciones que cuestan ciento y pico de mil de pesos, creo que 130,000 pesos, que una empresa como el Listín Diario no haya podido ayudar más a este joven. No, Entonces, yo creo que además de eso, el despacho de la primera dama debería de condolerse de una situación, un drama tan triste como el que está viviendo ese jovencito de apenas 21 años de edad. Eh, su deterioro está avanzando y a medida que vaya avanzando, que no puede alimentarse bien, mira, en eso el es caso, otra cosa, no se puede alimentar bien porque no cuenta con los recursos para eso. Yo sí, y hay lamento una mucho, serie de cosas que no pueden comer. exactamente, es Mira, una dieta rígida. pero también a veces una falta de información. Hay en el Ministerio de Salud, Ajá, hay un departamento que se llama Protegidos, ujú. que en esos casos lo cubre. Tú vas con los interesados, los que tienen la necesidad, van con la referencia del médico y una carta de solicitud. Si es menor, tiene que llevar los datos de su padre, y si es mayor, su cédula. Y el programa de protegido investiga la realidad del caso y te incluye. Otra cosa es, hace falta Emilio Sosa. Casos como eso, y hay que decirlo con mucha responsabilidad y con mucha seriedad. Hace falta Emilio Sosa. Cuando se daban casos como esos aquí en el país, Emilio Sosa, y lo hacía incluso de manera silenciosa, no hacía una actividad pública, sino que lo hacía de manera silenciosa. Emilio Sosa mandaba investigar estos casos y lo cubría. También, ¿sabe quién hacía eso? Miguel Coco, cuando estaba vivo ahí en aduana. En el caso, por ejemplo, como él estaba sensibilizado con el caso de los riñones, porque él tenía ese problema, incluso él fue que financió el trasplante a la hija mía, Miguel Coco. Miguel Coco estuvo muy sensibilizado también
con esos casos. Pero Emilio Sosa atendía, cuando se trataba de familias pobres y salían así, inmediatamente. Pero otra cosa es que eso también, ese caso que está revelando el Listín Diario, de ese empleado del Listín Diario, revela lo que yo he venido denunciando y sosteniendo aquí, y por eso me sumo a esa solicitud que hacen la Asociación de Clínicas. Ellos lo hacen por un asunto de interés, pero yo lo hago porque yo entiendo que las ARS han sido un fracaso y se han convertido en un robo para la clase trabajadora de este país, y por eso yo creo que las ARS se deben eliminar y que el Estado cree una serie de estamentos para resolver casos como eso. Yo recuerdo que en el Banco Agrícola se le presentó un problema parecido así a un empleado del Banco Agrícola. Y el entonces administrador del Banco Agrícola llamó a la ARS, donde estaban afiliados los empleados del Banco Agrícola, para que le cubriera. Y la ARS le dijo que no, que ellos no podían cubrir eso, porque era 1 millón y pico de pesos. Yo le pago 55 millones a ustedes, le dijo el que era administrador del Banco Agrícola en ese entonces a esa ARS. Y ellos, no, nosotros no podemos. Él le dijo, pues yo voy entonces a cancelar el contrato que tenemos con ustedes y se lo voy a dar a otro, porque si ustedes se ganan 55 millones de pesos y no pueden resolver un problema de 1 millón de pesos a un empleado del Banco Agrícola, entonces ustedes no pueden tener un contrato de nosotros. Y entonces ese administrador del Banco Agrícola canceló el contrato que tenía con esa ARS. Pero en el caso de ese joven, el medicamento que hay que administrarle deben de solicitarlo al Departamento Protegido de Salud y viabilizar. Creo que, Lizy, que te iba a decir, no sé ahora, pero cuando yo tengo la información que el despacho de la primera dama, casos como eso no lo atendía, no sé ahora, no lo atendía porque ellos atendían en el caso de niños, creo que menor de 8 años, algo así, no recuerdo bien. Pero como se trata de 15 años, ¿qué tú dices que tiene? No, ya él es un joven estudiante universitario. Ah, no, pues no es el despacho de la primera dama, tengo entendido. Tendría que ser el plan social, porque el despacho de la primera dama creo que nada más atiende niños. Bueno, mira, en realidad el Listín Diario lo que está es pidiendo una colaboración del gobierno. Sí, por eso yo le estoy dando todas las informaciones de cómo puede ser. Porque, por ejemplo, en salud pública, yo estoy segura que ya ellos acudieron a salud pública, es un tratamiento que aparentemente conlleva unos gastos muy... para una persona pobre, elevados, porque cuando él no puede ni siquiera alimentarse adecuadamente, estamos hablando de una persona bastante pobre, donde el papá ni siquiera está trabajando, porque ha tenido que dejar su trabajo de chofer para atender a su hijo. Y a la casa solamente está entrando el salario de la mamá, que no sé qué es lo que hace la madre. El hecho es que es un drama muy triste y creo que bien merece la pena que se le ayude. Yo hice un capture hice una captura del número de cuenta para que la gente, el que quiera contribuir, pues contribuya. No, fue una foto. Lo que pasa es que yo no sé qué ha pasado con el plan social de la presidencia. No, también. eso no está trabajando. Eso yo lo veo muy debilitado. Ya no está cumpliendo la función que cumplía antes. No sé qué ha pasado. Es en el VHD que pueden hacer... depositarle a la cuenta 027 9243-002-6. O también se pueden comunicar con doña María Fabián al teléfono 829-697-2551. Pero en el VHD lo pueden hacer 027-9246-002-6. Esa es la cuenta para depositarle a este joven que quiere una oportunidad y su único sostén es la fe. Él se sostiene en la fe, en que finalmente se le pueda realizar la operación de trasplante de riñón y que su vida cambie por completo, que pueda gozar de plena salud. Y todavía le hacen el trasplante.
No, ese proceso después del trasplante. Sí, porque tendría por obligación que entrar al programa protegido, porque si no, no puede, porque, por ejemplo, antes del trasplante, tú no puedes comer fruta, pues la mayoría de las frutas suben la creatinina, y entonces eso le va dañando más el proceso. Sí. Entonces hay una serie de cosas que tú no puedes comer, que el que tiene ese problema no puede comer, que si la come es peor, porque además te sube la urea. Mira, eso es complicadísimo. Y después del trasplante, entonces los medicamentos, los inmunosupresores, que es para evitar que tu cuerpo ataque al riñón. Y entonces, mira, eso no es fácil. Bueno, todo lo que es imagínate, es un órgano nuevo, es un órgano exactamente que, por eso. Para el cuerpo asimilarlo necesita tiempo. Y la verdad es que eso requiere de mucha atención, imagínate. En 5 años el cuerpo puede doblar asimilarlo completamente. Asimilarlo o doblarlo. O rechazarlo. Bueno, y es un tiempo bastante prudente. Pero él tiene algo a su favor, y es la juventud. Es un muchacho muy joven, sí, con mucho deseo de vivir, de luchar, de echar para adelante. Un jovencito que andaba por el buen mundo, por el buen camino, estudiando, trabajando, esforzándose por llegar, por tener una mejor vida que la que tuvieron sus padres. Y fíjate tú cómo ese problema, ese cuadro de enfermedad le ha impedido que él pueda realizar todos sus sueños. Y en estas Navidades vamos a ser un poco solidarios entonces, que si gente con dinero, por eso, tú sabes que estaba hablando con unos jóvenes profesionales brillantes que habían hecho un levantamiento de informaciones en el país, y la gente tiene la idea de que si un candidato es rico, bueno, ese pudiera ser porque no va a robar porque ya tiene dinero. Y ese es el argumento más inocente, más inocente de nosotros, un pueblo tan bueno. Muy cándido. Muy cándido. Porque ¿cómo es posible? Pero eso pensamos nosotros. Hasta ahí llega la inocencia de nuestro pueblo, de algunos. Esos jóvenes hicieron ese levantamiento de información y a mí me llamó poderosamente la atención sobre ese punto de que, bueno, como una persona es rica, incurre, ya se mete en el camino de la política, aspira a la presidencia de la República, la gente entiende que no va a robar más porque ese hombre es rico. Y nada más falso que eso, porque fíjate tú cómo este muchacho, en un medio incluso poderoso, no es ni siquiera atendido y están buscando ayuda por otro lado. Porque el rico no le gusta compartir su dinero con nadie, señor. El rico lo que anda buscando es cómo hacerse más rico. Y siempre se favorecen entre el mismo núcleo, porque además son elitistas, la mayoría. No todos, pero una gran mayoría tiende a ser elitista. Y por eso es que hay personas que luego crean fortunas de la noche a la mañana, pero nunca entran en el círculo de esos ricos. Por eso esos ricos de familias poderosas que tienen un apellido, nunca lo dejan entrar en ese reino. ¿Tú crees que los negocios de Donald Trump no se van a expandir porque eres presidente? Pero oye, por ejemplo, Ivanka Trump le ha beneficiado enormemente el ella ser la hija del presidente para ella seguir desarrollando sus negocios. Pero aquí en el país tenemos muchos que también gozan de muchos privilegios de esa naturaleza. Por ejemplo, ahí vi una información de Hipólito Mejía y las grandes cantidades de beneficios que recibe Hipólito por ser Hipólito, y sus hijos y sus empresas, que el gobierno le compra cantidades de cosas, millones y millones de pesos en frutas y manzanas y uva y no sé cuántas cosas más, en fin. Pero bueno, ¿por qué? Porque los que están arriba, los que están vinculados, esos son los que se benefician absolutamente de todo. Así que ese esquema o esa imagen o esa idea que tiene la gente en la cabeza de que una persona por ser rica y llega y vamos a suponer que llega a ser presidente de la República,
no crean ustedes que por eso él no va a robar o no se va a beneficiar del Estado. No, eso nada tiene que ver con la realidad, no se conecta realmente con la realidad. La mentalidad incluso de un empresario, de una persona que hace dinero, hacedora de dinero, es muy distinta a la de un político. ¿Mm? Por eso es que usted ve que hay empresarios que hablan de 20 millones de habitantes. ¿Mm? Y no de 10 millones de dominicanos y 10 millones de haitianos. Mira, ¿Por qué? Porque él los ve como consumidores. ¿Qué le importa a él si aquí esta isla, este país llamado República Dominicana se convierte en cualquier cosa menos lo que somos? Que se pierden nuestras raíces, lo que nos han dejado nuestros ancestros. No, no le importa porque él nos ve simple y llanamente como consumidores y punto. mira, ¿Qué es Alicia, lo que tú? veo ahí que Johnny John acogió la propuesta que nosotros hicimos aquí, que nosotros decíamos que aquí se debería retomar el proyecto de Balaguer del 93 de sacar las industrias del casco urbano. Ah, mira qué bien. Johnny John está haciendo esa propuesta. Bueno, y él es el presidente. El secretario general de la Liga. El secretario general de la Liga. Así que yo creo que es una voz que es autorizada, que pudiera calar, que pudiera... Y ese es un buen proyecto, eso de sacar las grandes industrias. Porque, mira, si ese tanque vertical ahí en la cosa esa de Poliplax hubiese tallado, en vez de recogiendo muertos todavía. recogiendo muertos, hoy tuviera de luto el país entero. Porque se hubiese ido 4 o 5 kilómetros a la redonda. Ay, Dios mío. Una locura. Es una locura. Y nosotros proponíamos eso y Johnny John lo acoge eso. Bueno, pues yo creo que vamos a seguir apoyando a Johnny Jones porque es una buena propuesta. Nosotros lo planteamos desde un primer momento porque es lo más lógico, tiene mucho sentido. En el momento en que quizás esa empresa se levantó en ese lugar, no habían casas alrededor, ni mucho menos. Aunque esos barrios de Villagre... Hay muchas empresas que se meten en los barrios para pagar poca luz y para hacer una serie de cosas también. Porque también eso pasa. Sí. Todas esas cosas. No, y que el desarrollo en esos años era por ahí y no era tan peligroso como ahora. Sí. Y las industrias eran 2 o 3 cositas que tenían, ¿tú entiendes? Pero en la medida en que se han ido expandiendo, el Estado tenía que regir eso. Tenía que hacerlo. Y no solamente eso es Poliplas, pero igual que Poliplas hay decenas de empresas, industrias que están en lugares incorrectos, señores. Incorrectos, simple y llanamente. Y bueno, yo creo que de toda tragedia siempre se aprende una lección. De toda tragedia, por grande o pequeña que sea. Y mientras más grande, entonces los cambios son más drásticos también. Y si no, pregúntale a la Revolución Francesa. A propósito, el doctor Fernández anoche habló de ¿cómo le fue en su fiesta, verdad? Que el doctor anoche habló de ¿cómo es? Los cosas amarillos de Francia. Los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos de Francia. Sí. Y explicó de eso. Sí. Él lo hizo. El doctor Fernández es un hombre bien informado siempre. Claro, claro. Y no solamente que sea informado porque sí, es que él esos temas, él se involucra, los investiga. Y lo digo porque justamente el sábado pasado en la Casa Nacional del PLD, él también se refirió al tema. Un discurso brillante del doctor Leonel Fernández. Brillante el discurso de Leonel. Recogía, por eso yo quise en el día de ayer invitar a Gregorio Monrobel un poco para que hablara de ese discurso de Leonel sustancioso. Desde un primer momento atrapó a su público y lo mantuvo ahí interesado en cada palabra que emitía Leonel porque supo hacer un recorrido, increíble lo que hizo. Hizo un recorrido como solamente Leonel lo sabe hacer porque es brillante en eso. Es que, mira, de lo que Balaguer, Peñarol, de lo que es la situación política
de estos tiempos y cómo los tiempos han venido cambiando y los procesos, cómo producen cambios y altibajos en la política y que esos altibajos se han producido desde siempre, porque por ejemplo desde la época de Juan Bosch, desde la propia fundación del Partido de la Liberación Dominicana y la razón por la cual se funda ese partido, desde ahí esas crisis que ha estado experimentando la República Dominicana a través del tiempo. Y él fue explicando todo eso y se fue a Latinoamérica y luego cruzó a Europa. Así mismo fue anoche. Entonces es algo, si Leonel habló de eso anoche, es porque él está muy interesado y profundizando en el tema. Porque lo digo porque los estadistas son así, los pensadores tienden a hacer eso. Me imagino que el discurso de anoche fue incluso más acabado que el del sábado, entonces. Probablemente. Probablemente, ¿verdad? ¿Y qué decía entonces Leonel cuando se refería a los chalecos amarillos? No, explicaba... ese fenómeno, ¿verdad? Explicaba el fenómeno y explicaba que Francia tiene una dicotomía, que tiene un presidente sin partido y una oposición sin líder. Así es. Así mismo es. Pero cuando él habla de eso y dice lo que está pasando en todo el mundo, de que es algo un tanto hasta paradójico, cómo nace Macron en Francia, sí. cómo él llega al poder en cuestiones sí, de un año. Él toda esa parte la explica, pero ¿por qué Leonel está explicando eso? Él al final concluye diciendo: República Dominicana todavía no ha sido tocada, y a pesar de que en la región está tan convulsa, en República Dominicana todavía la situación política ha mantenido un país todavía estable, existe un partido aquí. porque todavía el PLD es un partido que se mantiene cohesionado, que a pesar de la crisis interna que ha experimentado en los últimos tiempos, por razones que ustedes todos conocen, obvias, con el tema de la modificación a la Constitución y todo eso, con la que Leonel nunca ha estado de acuerdo, para que un líder, un político en particular se beneficie, eso es una aberración. Bueno, al menos yo lo creo así. Igual lo piensa Leonel y lo piensa muchísima gente, y creo que lo piensa el 70% de la población según las encuestas que se han publicado, porque no están de acuerdo ni con reelección ni con que se modifique la Constitución de la República. De hecho, hay una firma encuestadora que revelaba que el 75% de la ciudadanía está en contra de que se modifique la Constitución de la República, que no se toque, la gente no quiere que se toque. Sí, pero él hablaba de eso, el rol que juega el Partido de la Liberación Dominicana para mantener la estabilidad política en nuestro país, que es fundamental, y hay un gran compromiso de ese Partido de la Liberación Dominicana para con este pueblo, y lo tiene el PLD y lo tiene el gobierno, las dos cosas. Mira, Lindsay, yo vi ayer en Twitter, a propósito ahora que tú dices eso, que un periodista francés que trabaja aquí, creo que por Le Monde, no sé, él decía que en Francia sus amigos le preguntaron que él observaba que iba a pasar en la República Dominicana frente a las elecciones del 20, y que él le dice, bueno, Luis Abinader está abajo, pero Luis Abinader va a crecer mucho en los próximos días, y Leonel está arriba, pero Leonel se va a estancar y se va a quedar ahí, y Luis va a ganar las elecciones. Eso él lo escribió ayer en Twitter. Y yo digo, este señor no conoce a la República Dominicana. Y a pesar de que él es periodista, y yo entiendo que es un buen periodista, está mal informado. Está mal informado por dos cosas. Primero, en el país el sistema de partido es fuerte, demasiado fuerte. Y no creo que un partido que los cientistas sociales del momento dicen que es el que más poder ha acumulado en todos los tiempos en este país. Que ningún partido había acumulado tanto poder. Incluso citan que cuando Balaguer las fuerzas sociales le adversaban, pero que ahora el PLD no tiene a nadie que le adverse. Ni siquiera hay partidos. Bueno, mira, yo te voy a decir... Y cuando Balaguer gobernó los 2 años, por lo menos había una oposición. Ahora ni siquiera hay oposición bien organizada. Ese periodista, yo no
no tengo por qué burlarme de él, ni mucho menos, muy por el contrario. Pero está desinformado. Bueno, no creo, no quiero especular con que esté No, yo te digo que está desinformado. desinformado por lo que dijo. Tampoco por lo que dijo yo quiero decir eso. No, yo quiero tomar cada palabra emitida por este periodista porque a mí alguien me abordaba y me decía, siempre te veo en el programa y empezaron a hablar. A propósito, varias personas anoche te mandaron saludos. Me mandaron saludos, pero yo desde aquí un saludo cariñoso, me imagino que muchos colegas, amigos, tenemos un tiempo que no nos vemos. Pero mira, Alexander, y me decía ella, sí, porque tú eres imparcial. Digo yo, no. Todos tenemos inclinación hacia algo y todos tenemos una posición sobre cualquier tema. Por ejemplo, si tú me hablas del aborto, yo te voy a decir cuál es mi posición frente al aborto. No es verdad que los periodistas somos disque imparciales. Traídos de Marte que no saben. No. Todo el mundo tiene una posición frente al tema que sea. Pero interesada. Claro, por insulso que sea el tema, tenemos una posición, sea a favor o en contra de lo que usted entiende que está a favor y que yo creo que está en contra. Entonces, siempre tenemos posiciones, igual que todo el mundo, porque no somos extraterrestres, somos seres humanos que tenemos inclinaciones de acuerdo incluso al libro que usted leyó. El que te cautivó, el que te atrapó. Ese libro o ese autor que te convenció a ti de que la Tierra era redonda. O sea, ese autor te convenció por una serie de explicaciones que tú así lo entendiste. O de lo contrario. Entonces, de que el Big Bang existe y de que otro piense que no. O sea, todo el mundo tiene una posición. ¿Por qué lo digo? Porque este periodista está diciendo que Luis Abinader va a crecer muchísimo. Y yo creo que Luis Abinader tiene un amplio trecho. O sea, él tiene un abanico ahí por donde escoger. Luis Abinader venía bien y su partido hasta que cayó en la desgracia de apoyar al gobierno con el tema de la ley de partidos y haber sacado una ley, parido una ley, que ellos fueran los responsables, porque son los responsables de que esa ley se haya aprobado, porque Danilo solo no iba a poder. O sea, Danilo con sus congresistas no contaba con las 2/3 partes que necesitaba para aprobar esa ley de partidos. ¿Quién lo apoya? El PRM. Leonel se quedó solo con sus 36 diputados. Se quedó Leonel Fernández. Y entró en reflujo el PRM. Entonces, en ese momento. El PRM, ¿por qué perdió tanto espacio? Porque dijo una cosa e hizo otra. La hipocresía en la política. Le engañó a usted, a todos los dominicanos que vinieron tantos PRMistas aquí a decir que esa ley no pasaba, que de esa manera que ellos no iban a permitir eso, que eso era un daño al país y que bla, bla, bla. Bueno, pues al final ellos contribuyeron, ellos fueron los que formaron parte de esa locura y ese daño que ellos advertían que se le iba a hacer al país, se lo hicieron ellos. Eso hizo que la credibilidad de Luis Abinader se fuera al suelo. Y por eso viene y sufre un estancamiento e incluso baja su popularidad. Baja tremendamente. Hipólito ni decir, porque Hipólito se encuentra en un 4% cuando más le dan en estos momentos. Yo no sé mañana. Ahora bien, hay información. O sea, la gente vive hablando y hay dudas, más bien, dudas de gente que se pone a teorizar y que tú los escuchas porque algunos de esos teóricos son interesantes, que hablan de que Danilo no va a apoyar a Leonel, que el gobierno de Danilo Medina tiene un plan B, pero su plan B, el plan A es Danilo, ir como candidato, modificar la Constitución, todo aquello. Y que su plan B es otro candidato. Imagínense quién es. Yo le voy a dejar a su imaginación. Yo tengo la imaginación y tú imagínate el tuyo, Alexander. Que él va a apoyar a otro candidato.
pero que va a ser hasta lo indecible porque Leonel no vaya como candidato. Eso es una teoría, eso es un planteamiento, un análisis que hacen algunas personas. Ese mismo planteamiento lo hacían de Leonel también. Ayer, el periódico El Caribe, creo que en su editorial o en una de esas cositas cortas que ellos hacen, que dicen, si el PRM está contando con que el PLD se divida y que esa es su única esperanza, pues entonces el PRM está compelido a fracasar. ¿Por qué? Porque si el PRM basa su estrategia, su esperanza en que el PLD se divida para ellos saltarse con el poder, pues entonces van a tener que acomodar bien la sillita, ponerle unas buenas esponjas debajo para que estén cómodos. Porque él decía, fíjense lo que se habló en esa Casa Nacional el pasado sábado, tanto el secretario general como el presidente del partido, la palabra que sobresalía era unidad, unidad, unidad. Todos los PLDistas piden a gritos unidad. ¿A quién se la piden? A los dos líderes, a Danilo y a Leonel. ¿Y ustedes se creen que Danilo Medina Sánchez, presidente de la República, es un suicida de la política? Yo no lo creo. Entonces, Danilo nació en ese partido, en ese PLD. Y aunque ciertamente él haya gobernado o ha estado gobernando con una cantidad enorme de gentes que no son de su partido, que son más bien del poderoso sector externo, Danilo se debe al PLD. Y él lo sabe. Él tiene un compromiso con su partido, porque ese es el partido que le ha hecho ganar 2 elecciones. Y porque él sabe muy bien que cualquier político tiene que tener sustentación. Se tiene que sustentar sobre un partido político para poder sobrevivir a un país como este, ¿eh? Porque si no se lo comen los lobos, se lo comen a pedacitos. Eso es así. Mira, lo que está pasando Macron hoy día es justamente porque él no está sustentado sobre una base política fuerte, porque él vino de un movimientico que él mismo creó y que nació de la noche a la mañana, que no tiene ninguna estructura. Eso es complicado. Entonces, la política no es un invento. Por eso es cuando usted ve a un grupo de empresarios que se meten en dique político, al final fracasan. Porque es que la política es una ciencia de por Dios, es una ciencia, es un arte y es una profesión igual que la medicina, que la ingeniería, que el magisterio. Es una profesión igual, que hay que dedicarle tiempo, pero más tiempo que el que se le dedica a cualquier otra, porque es 24/7 que hay que dedicarse. Para tener los conocimientos, porque los no éxitos de Balaguer mira, Balaguer era la experiencia. Y el propio Peña Gómez eran políticos que eran las 24 horas al día. Y esa gente no tenía ni domingo, ni sábado, ni nada. Balaguer nunca se casó, de hecho, por eso. Y era fruto de la experiencia que habían tenido. Claro. No solamente la experiencia por la dedicación. O sea, fruto de la dedicación al quehacer político es lo que trae como consecuencia la experiencia, ¿verdad? La experiencia acumulada de la práctica de tratar con la gente, del conocer al pueblo, de saber lo que el pueblo quiere, cuáles son las necesidades del pueblo. Es más, los políticos incluso se preocupan por detalles ustedes lo pueden ver muy simples, hasta por las palabras que utilizan, las últimas palabras. Por ejemplo, ahora se está llevando a cabo están usando mucho la palabra ¿tú supiste? O sea, hasta de esos nuevos, esas nuevas palabras que surgen y la razón por las cuales surgen. Porque todo tiene una razón de ser. El político tiene que tener gerencia y sensibilidad social. Claro, pero también tiene que tener esa sociología metida en la sangre. Sensibilidad social.
Totalmente. El que no tiene sensibilidad social no puede ser político, no. porque se supone que sobre esa base es que está cimentado ese deseo de querer incursionar en ese mundo de la política. El que no tiene ese sentimiento, el que no tiene esa preocupación, el que no sueña con ver un mejor país, y que lo tiene que hacer no mirando grupitos. El verdadero político y el estadista siempre piensa en todos. Es como una madre o un padre que no puede pensar en uno de los hijos, sino en todos los hijos, en el colectivo. Entonces siempre su visión tiene que estar... Y verá futuro. Claro, y siempre tiene que estar cualquier política que se vaya a ejecutar para impactar a la mayoría. Mira, Lindsay, en el cumpleaños del amigo nuestro, estaba el abogado constitucionalista, que es muy amigo de él, y había muchos empresarios y muchas personas ahí. Y el abogado constitucionalista español, que es muy amigo de él, dice, ustedes que son dominicanos, y ahí habían empresarios, había una amalgama social. ¿Quién usted cree que va a ganar las elecciones? Hubo uno que dio una explicación, hubo uno que dio otra explicación. Y yo le dije, ¿usted sabe quién va a ganar las elecciones? Le dije yo. En la República Dominicana el sistema de partidos es muy fuerte. ¿Quién va a ganar las elecciones? Le dije yo, el que sea candidato del PLD. Le digo, ¿usted sabe por qué el que sea candidato del PLD? Porque aquí casi hay un sistema de partido único, porque el PLD es demasiado fuerte. Y pienso, le decía yo, que el doctor Fernández terminará imponiéndose como el candidato del PLD, por el peso específico que representa, no solo para su partido, sino para la sociedad. Y hasta ahora los candidatos que han salido a competir con él, no pienso que ninguno pueda ganarle. Y más, y dice él, y la reelección del presidente, digo yo, en mi caso yo no tomo eso en cuenta porque la Constitución se lo prohíbe. Y yo soy institucionalista. O sea, y te digo esto por lo que tú acabas de decir. O sea, la República Dominicana tiene, en términos políticos, tiene un modelo ahora mismo que es completamente adherido al PLD. Bueno, pero yo te felicito porque ustedes ven el panorama mucho más claro que yo, porque yo no lo veo tan claro. Yo por eso te felicito. Yo creo que va a depender mucho de la madurez política principalmente del presidente de la República. Va a depender que en el país no haya una crisis política importante. Yo creo que el presidente tiene la madurez para entender la situación del país. Danilo Medina tiene en el sartén por el mango. Ahí lo tiene en las manos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si es por sus seguidores, la gente más cercana a él, muchos de sus legisladores, los que lo acompañan en este momento, y sus funcionarios más importantes, lo que están comiendo con grasa, pero grasa, mucha grasa, esa gente no quiere apiarse del palo, no quiere desengancharse de ese palo, y están haciendo una serie de diabluras para seguir enganchado en el palo, como popularmente se le pudiera llamar, a seguir en el poder, abrazado del poder. Danilo va a tener que romper con todo eso. ¿Tiene Danilo la capacidad para hacerlo? A mí no me cabe dudas, porque Danilo controla a su gente. Ninguno de ellos se puede mover si Danilo no le dice que se mueva. No se atreven. ¿Por qué? Porque su perfil como líder, como político, es ese. Y todo el mundo conoce ya a Danilo Medina y cómo se mueve, cómo maneja los hilos del poder. Eso está claro. Eso nadie me lo tiene que decir porque ya lo hemos visto. Sí, pero, ahora bien, ¿tendrá Danilo la capacidad de poder provocar una situación que no sea la lógica, lo que tú estás diciendo, de que el PLD se pueda mantener cohesionado, unido? Porque tú hablas de que el candidato del PLD que va a ganar las elecciones, pero eso depende si dentro del PLD no hay una crisis interna,
porque si se produce una crisis en el PLD, cualquier cosa puede pasar en este país. Es que tú sabes, No todo es tan por lo bonito, mismo que tú Alexander. decías hace un Vamos a momento, suponer, por lo mismo que tú decías hace un momento, yo descarto eso. ¿Sabes por qué? no, pero es Porque, una posibilidad, porque porque esa posibilidad no se puede descartar. nadie, Eso no se puede descartar. nadie se hace un harakiri. No, pero es que tú no sabes. Tú no sabes cuál es, porque a veces tú estás pensando Y en la de una política manera. los kamikazes no son muy Bueno, abundantes. pero déjame decirte que ha sucedido. Sí. Eso, todas esas cosas que estamos planteando aquí, no le estamos planteando porque sí, es que se pueden dar, son cosas que pueden pasar. Así que yo prefiero, finalizando el año, no hablar ni predecir, porque como yo no tengo esa bola de cristal y no la sé administrar ni la sé leer, pues yo no puedo decir lo que va a pasar. Todavía hay muchas cosas que están inconclusas, que no se sabe, que el propio presidente de la República ha dicho, dejemos ese tema para marzo. Se entiende porque si él desde ya dice que no va, en caso de que diga que no vaya, porque no se sabe si él va a querer Es que él no ir. puede ir, Liz. Bueno, no puede ir, pero él no podía ir en el 16 y fue. Entonces, Las circunstancias son otras. Las circunstancias son otras, pero usted no sabe, compañero, lo que él puede hacer, porque es que tú no sabes, se queda esa duda. La duda está creada. Vuelvo, insisto, en algo eso es como la amistad. Tú y yo somos amigos, yo te confieso cualquier tema y tú vas de mentiroso y se lo dice a un tercero, va y se lo cuenta a Brito, cuando yo te he dicho, Alexander, no se lo diga a Brito, y tú vas y se lo dice a Brito y se lo dice a 10 gente más, pues ya yo no voy a confiar en ti. La próxima vez ya yo voy a tener más cuidado. Pero siempre va a estar la duda. ¿Por qué? Porque tú me fallaste. Yo te pedí que no le contara y le contaste. Hay un problema Entonces, de credibilidad. hay un problema de credibilidad. Entonces, así está el presidente Danilo, que aunque él quisiera quitarse ese prurito, lamentablemente ese precedente está sembrado allí y la gente tiene la duda. Tiene la duda. Pero bueno, yo creo que fue interesante tus reuniones y hablaron sobre todos esos temas. Eso es lo que evidencia que al final nosotros nunca nos desprendemos de todas estas situaciones y realidades. De que cuando socializamos, esos son los temas. ¿A qué hora, cuándo fue eso? En el cumpleaños del amigo. Ah, en el cumpleaños. Sí. Pero eso no fue. Eso no fue ahora, yo no fui. Sí, porque tú estabas de viaje, tú estabas en Nueva York. Ah, ok. Y entonces en ese cumpleaños ahí se dieron todos esos temas. Sí. Fíjate tú hasta dónde llegan las cosas. Pero qué bueno que la gente tiende a querer adivinar o analizar. Porque bueno, eso que dice el otro, no, Leonel se va a estancar y Abinader va a crecer. Eso sí es una bola de cristal. No, porque tú dices, sí, pero explícame la razón por la que uno se va a estancar y el otro va a crecer. Porque tienen que suceder una serie de hechos para que eso suceda. Para que eso suceda. ¿Tiene él informaciones de dónde las recogió? A veces es una expresión del deseo. Puede ser una expresión del deseo por su inclinación, pero también puede ser por algunas cosas que él sabe que no te quiso decir y que nada más dijo. No, porque fue en Twitter que lo escribió. Bueno, pues peor todavía. Fue en Twitter. Peor todavía. Tú sabes, Alexander, que hablando de trivialidades, quisiera yo decir, o de una cosa muy diferente a la otra, el país, me han llegado varios videos en el día de ayer que yo quedé un poco horrorizada de la cantidad de secuestros que se están dando en el país. Secuestro a negocitos, a colmadones. Señores, hasta anoche hasta me soñé yo también que se habían metido en mi casa a robarme, a llevarse bebidas de mi casa. Yo no sé por qué, porque yo no soy la más bebedora tampoco. Y lo que se la cogen son siempre los muchachos, pero bueno. A propósito de que tú hablas de eso, hubo una nieta de Gabriel García Márquez que estaba secuestrada. Sí, ayer la liberaron. La liberaron, sí. Eso vi en las noticias. Mira, entonces yo digo, en el país
se están dando ese tipo de secuestrico, de asaltos a pequeños negocios. Es bueno que le presten atención, Yo quisiera que tú vayas por los barrios para que tú veas cómo que están los colmados. Para que tú veas cómo están los colmados embarillados. Pero ayer mi querida amiga Carolina Rodríguez de San Francisco de Macorís me envió un video de su casa, de su apartamento y cómo es que ella tiene que vivir. Me dice ella, mira Lindsay, una casa preciosa además, Carolina, hermosa tu casa, Dios la bendiga, muy bien cuidada, igual que Carolina. Y ella me decía, bueno, mira, lo primero es que mira lo que tengo aquí, esta pantalla en mi cocina, una pantalla con la cámara, una cámara que tiene instalada porque, bueno, se siente insegura. Todas las ventanas con hierro, pero abajo es como un edificio, la puerta de entrada con hierro. Todo es hierro en esa casa, me dice ella. Lindsay, hierros por todas partes. Es para una sentirse hasta encarcelada en su propia casa. Encarcelado en su propia casa. A esos temas hay que prestarle atención, que haya mayor patrullaje de por Dios, que se empiecen a implementar una serie de acciones que vayan a atacar ese tipo de delincuenticos. El raterismo común está abundando demasiado. Eso tiene que ver mucho con el tema de las drogas, por supuesto. Los muchachos desesperados que andan buscando dinero por todas partes para alimentar su vicio. Una locura, una verdadera locura lo que está pasando en los barrios de nuestro país. Cosas que no llegan a nosotros. Porque esos son hechos. Los muchachos están aquí y ellos asienten con la cabeza porque lo que estoy diciendo es el pan nuestro de cada día para ellos. Es lo que está sucediendo a cada momento en sus barrios. No es nada extraño, es más, lo ven tan común que ya cualquier asalto, cualquier atraco no les parece extraño. No se sorprenden. Ellos por eso no se inmutan porque están acostumbrados de que hoy fue el vecino y que mañana puede ser yo. Mira, y este asunto ahora, por ejemplo, la policía habló del famoso operativo de siempre de Navidad. Si aquí hubiese una policía efectiva en eso de la vigilancia, esos operativos no fueran tan necesarios. No fueran tan necesarios. Porque la sociedad misma reaccionara ante situaciones como esa. Pero esos mismos operativos te indican a ti que las cosas no andan bien. No, porque no pueden ser operativos... uno en Navidad. Exacto, no pueden ser operativos. Porque anda mucha gente comprando. Un programa de manera constante, permanente. Es que se debe de dar en el día a día. Pero aquí todos sabemos cómo es que opera la policía. Una policía que está cada vez más corrupta. Un grupo de gente que supuestamente están para cuidar al ciudadano y lo que hacen es agredir al ciudadano. Porque es una policía que está conformada y quienes la conforman están formados de una forma tal que ellos entienden que al ciudadano hay que agredirlo, que hay que darle con la macana, que hay que darle con la chapa de la pistola o si no lanzarle 2 o 3 balazos a los neumáticos de cualquier ciudadano, si ese ciudadano entiende, o molestar al ciudadano como hacen muchos AMET, que los persiguen a uno, que están, es como hormiguitas que viven pidiendo porque ya están pidiendo muchísimo, los AMET chantajeando, bueno, la multa cuesta 5,800, yo no sé si usted quiere darme algo. O sea, de una manera tan descarada. Así es como están los AMET. ¿Saben lo que hace? Vi un video cruelísimo, muy cruel, de unos policías que agarraron a un pobre infeliz en un motor y le dieron golpe. Le dieron hasta con el cubo del agua, como dicen. Le dieron golpes hasta verlo sangrar al pobre muchacho. Una locura, señores, un abuso en las narices de todos. Y la gente lo graba, mire, no haga eso. Pero esos policías se enfurecen y se van a los puños, como dicen aquí popularmente, se van a los puños con el ciudadano. Oiga usted hasta dónde está llegando la situación en este país. Y ya eso es algo común. Y mientras más hijo de machepa usted sea, pues más abusan de usted. Óigame, eso es discriminación. Es que el pobre tiene que pagar hasta por ser pobre. Hasta por ser pobre, que esa palabra no me gusta usarla porque hay muchos ricos que son pobres, y lo he dicho muchas veces, que son más pobres que una persona de escasos recursos. Señores,
también a ellos es que le toca, a ese que anda, porque paran siempre, a una gente que anda en un motor, paran siempre a las víctimas. Pero el verdadero delincuente anda en sus anchas, porque el verdadero delincuente, ¿usted cree que va a andar en un motorcito 70? Claro que no. Andan en un saltamonte bien, bien encapuchado y con su casco y con todas sus cosas. Andan por la reglita. Ah, pero a esos no lo paran. A esos no. Paran a esos pobres infelices para quitarle los 3 pesos que tienen en la cartera. Y todo eso pasa frente a las narices de todos nosotros. Y nadie reacciona y nadie dice nada. Pero cuando es un hijo fulanito de tal, apellido tal, a ese sí hay que prestarle mucha atención. Como lo que pasó, que las redes sociales explotaron con toda la gente que violaron, que mataron, que mujeres que fueron víctimas de el abuso de hombres, y pusieron ahí todas las caritas. A Doni Sánchez pusieron al Chaca, que lo pusieron a todos, y entonces a la joven que el jovencito aquel de apellido tal lanzó del 8º piso, según dicen. A él no lo pusieron, sino que pusieron a la foto muchacha. De la muerta, sí. Ajá, y las redes sociales ayer explotaron con eso. Dijeron de todo. Ahí vi hasta a mi querido amigo Manolo Pichardo quejarse por el tema. Porque él decía, no, Lindsay, pero es que ya este es el colmo. Un saludo para Manolo Pichardo, que debe estar ahí viendo. Presidente de la Copal. El presidente de la Copal no sé si estará viajando. Porque vive más fuera que aquí, que el viajero mundial. El viajero, ese viaja más que Danilo Medina y que Leonel Fernández, que es mucho decir. Mira, vamos a ir a una breve pausa. Nuestro invitado hoy no viene. No sé qué pasó con el invitado, pero bueno, vámonos a la pausa y retornamos en unos instantes.